Fijado en el molar. Y como ustedes vieron, Andrews ya no solo se fija en eso, sino se fija hasta guía anterior. Es decir, podemos ver en guía anterior en caso de que no tengamos dientes posteriores como para dar un diagnóstico clínico. ¿Ya? Sobre todo eso nos va a pasar en personas con eventos parciales o puede ser eventos literalmente totales, como vemos nosotros en una clase en guía anterior, el momento en que nosotros vamos a poner cubetas, vamos a prepararle al paciente, rodetes, etc. Y nosotros podemos determinar realmente. Entonces dice, esta es la cúspide mesiovestibular del superior, va a ocluir sobre el surco mesial del inferior. Esta es la primera definición, la que Andrews lo dijo, ¿ya? Ángel, en cambio, ya van a ver, Ángel dice que la cúspide mesiovestibular del inferior se encuentra adelantado del superior, que viene a ser lo mismo. ¿Ya? En esquema lo mismo. Aquí hablábamos de que estos ángulos, mientras el ángulo del 6 esté más inclinado, más oblicuo, es mejor una retención o un anclaje. Ya eso nosotros en ortodoncia llamamos anclaje máximo. Es decir, está el ángulo del 6 con respecto al plano cruzal casi a 45 grados, es el mejor. Los otros no quiere decir que estén mal, pero estos nos pueden dejar recidivos a la larga. ¿Sí? No está mal, pero puntos altos siempre da. Esa era la primera. La segunda era la cresta, la que deja del 6 superior sobre la mesial del 7 inferior. Eso era otra clase 1. Como les dije, había 3 clases molares, 2 clases caninas, 2 clases premolares, una canina y la guía anterior. ¿Listo? Tenemos ahí. En cambio, la tercera era la cúspide palatina sobre la fosa principal del inferior. Esa era clase 1, vista por lado palatino o el lado posterior. Esas eran las 3 molares. Por ejemplo, esta la podemos ya ver en tomografía, pero antiguamente lo hacíamos con modelos. La cuarta eran cúspides sobre vertientes, cúspides de los premolares. Ocluimos sobre vertientes que forman el primer premolar entre los 2 premolares y el segundo entre el segundo premolar y el primer molar inferior. Entonces, hasta ahí son las 5, ¿no es cierto? Y la sexta, perdón, esta es la quinta, ¿no? Lo que les decía, las cúspides palatinas de los superiores ocluyen sobre las fosas de los inferiores. Por eso les decía que morfológicamente los premolares se caracterizan por tener su cúspide posterior o palatina más distalizada que la vestibular. ¿Por qué? Para ocluir exactamente en cada fosa. ¿Ya? Hablábamos del canino. Pues el canino tiene 2 opciones. Si queda así, la guía canina no podemos. Es mal la guía canina. Si queda en el azul, es decir, la vertiente y la cúspide, también está bien, pero lo mejor es de 2 a 3 milímetros mesializado. ¿Ya? Entonces, esta es, cualquiera de las 2 opciones es buena guía canina. ¿Por qué? Porque depende mucho de lo que tengamos en boca con el paciente. ¿Ya? Sobre todo en prótesis, siempre tiene que ver el anclaje de la guía canina. Hay muchas veces, no queda exacto, pero tienen que ir midiendo poco a poco. Y eso ya depende del caso. Entonces, ahí está todo lo que está hecho. Entonces miren, ¿no? Para que vean, tengo mi canino en posición vertical y acá mi canino tengo un poco diagonal. Lo mismo aquí lo hice más diagonal y aquí menos diagonal. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta tengo este lateral más pequeño y ella no quería carillas, entonces le tocó anular un poquito los dientes de ella y con eso hice la forma. Mira los caninos inferiores. ¿Sí? Mira los caninos inferiores en el Entonces camuflé internamente respetando lo que me dice. Tiene recesión equival. Esta es la más importante, las guías incisivas, sobre todo la línea media, que es lo que el paciente lo que más busca, lo que más quiere. Sí, tienen los dos.
les decía que desde el borde incisal de los superiores hasta la mitad de la vestibular de los inferiores se denominaba overbite, que es la altura, ¿no? Entonces, si es que sobrepasa eso, es una mordida profunda. Si es que, en cambio, no existe o se quita, puede ser mordida abierta. Y tenemos, en cambio, del borde incisal de los superiores al borde incisal de los inferiores, que sería este. Ese es el overjet, ¿sí? Este de aquí sería el overjet. Entonces, horizontal o traspase sería overjet y sobremordida, overbite. Y eso se utiliza para todo. ¿Ya? La segunda llave, en general, ¿no? Que queremos hablar solo de su llave, es la angulación. Y esta se caracteriza por ser en sentido mesio-distal. Esto es mesial, esto es distal. Entonces va en orden de cómo va el eje. Va en sentido mesio-distal. Incisal mesial y apical distal. Es decir, va diagonal. ¿Sí? Y cómo nosotros podemos ver clínicamente si está en positivo o negativo. Va desde el borde hasta el seno gingival. ¿Ya? Si va en ese sentido, todo es positivo. Si es que se pone vertical, podríamos considerar positivo, pero si es que cambia, negativo. ¿Ya? Todo depende de eso. Esto ya es más aplicado a ortodoncia. Cada diente tiene un grado. ¿Ya? Y hoy por hoy tenemos un montón de restricciones en ortodoncia donde cada bracket mide y tiene su ángulo, el cual se coloca en función de lo que yo quiero mover y lo que yo quiero hacer, que es lo que hicimos con ella. Miren los incisivos, en la superior tenemos incisivos de grado 5, en lateral 9, el que más magna por lo que es llave canina es el 11, ¿sí? De ahí tenemos 2 en premolares y 5 en molares. En el inferior todos tenemos 2, exceptuando el canino. ¿Ya? Por eso la llave canina es importante. Tenemos angulaciones e inclinaciones de jerarquía. ¿Ya? Entonces, la angulación es en sentido mesio-distal. ¿Cómo podemos nosotros ver las angulaciones? Así. Todo lo que está para distal o vertical es positivo y todo lo que se encuentra hacia mesial es negativo. Eso podemos hacer un estudio en cada modelo o en fotos. Y eso ustedes tienen que imaginariamente trazar en el modelo e ir viendo qué angulación nos conviene, cuál no. ¿Vamos? Angulación correcta, angulación incorrecta. Entonces ahí está la definición. Positivas cuando se encuentran hacia distal y negativas cuando se encuentran de vertical hacia mesial inclinación. Si les toca en el examen qué tipo de angulaciones o señalen las angulaciones negativas de cierto diente, tienen que ir señalando qué diente está negativo. Aquí ya se empieza a complicar, desde aquí ya todo es oral. Entonces, si la angulación es en sentido mesio-distal, la inclinación es en sentido antero-posterior. Es decir, la tercera llave es una de las más importantes porque nos va a calcular ¿qué cosa? Nos va a calcular si el overjet es aumentado, si el overjet es disminuido, si el overjet es nulo, si el overjet es invertido, ¿ya? Esa nos puede calcular. Y también puede ser que la inclinación de los incisivos puede ser que nos dé un overbite también. Puede ser muy negativo, ¿ya? Que nos puede dar una sobremordida o como nos puede dar una mordida abierta. Son inclinaciones, miren, va 7, ¿ya? Va 3 de lateral, menos 7 va el canino, menos 7 van los premolares y 9 los molares, con negativo, ¿no? Es decir, solo parte anterior positivo, inferior va absolutamente todo negativo. Entonces las inclinaciones del sentido antero-posterior. ¿Sí? Vamos a
dientes, vamos a cambiar toda la nomenclatura. Hueso es una cosa, dientes es otra. ¿Ya? Vamos a ver, cuando a los dientes que se encuentran inclinados, llave 3, podemos llamarlo proclinación, podemos llamarlo vestibularización, podemos llamarlo proquelia, ¿ya? Podemos llamarlo protrusión dental. Si me dicen protrusión, yo entiendo que es maxilar, pero si le ponen el dental, entiendo que es diente. Si utilizan esta, tiene que estar su apellido. ¿Sí? Puede ser, si me dicen proclinación, sé que está vestibularizado. Si está vestibularizado, igual. Si está proquélico, también, porque proquelia significa inclinación hacia el labio. Y si me dicen protrusión, tiene que poner dental, no solo protrusión. Porque si me ponen protrusiones, yo pienso que solo es maxilar. Entonces, si me dicen está protruido, ¿qué? Entonces, yo normalmente me ponen eso en los exámenes y les pongo así. ¿Por qué? Porque no me están diciendo que está protruido, yo pienso que está protruido el hueso y el resto me dicen que está bien, entonces todas diagnósticos están mal. ¿Ah? Las fotos que ustedes vieron del paciente, así les va a venir el caso. Tienen que ver todo. Algunos les vendrá con perfiles blancos, otros les vendrá sin perfiles, solo boca, entonces tienen que decir llaves de Adler y empezar una en una. Todas las llaves, escribir. Ausencia, ausencia, tienen que marcar. Listo. Ahora, si está por el otro lado, le ponemos retroclinación, ¿sí? Si el uno es vestibularización, depende. Si es superior, palatinización. Si es inferior, lingualización. ¿Ah? Proquelia, retroquelia. ¿Okay? Si es protrusión, retrusión. Cualquiera tiene 4 terminologías para hablar. En oclusión no existe yo pensé o me confundí. Lo más importante en nuestra rama es saber diagnosticar. Si no sabemos diagnosticar, gracias. Nada me sirve el resto. Entonces miren y vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿esa angulación es positiva o negativa? Negativa. ¿Por qué negativa? Porque está lleno hacia adentro. Estamos hablando de que el eje va hacia distal, está en sentido hacia distal, el cielo gingival está hacia distal, es positivo. Ajá. Hay que tener cuidado. Esa sí es negativa porque lo vertical está en neutro, pero si ustedes se dan cuenta, el cervical está más del plano cartesiano imaginario de mi eje, está más hacia mesial, es negativo. El positivo y el negativo se da cuando está más mesializado y distalizado. Cuando hablamos solo mesio distal, ángulo, inclinación, llave 3 antero-posterior, ya vamos a ver. Esa también está, miren, más hacia mesial que en neutro, así que también es negativo. ¿Ya? ¿Esa qué es? Por ejemplo, está positivo, a pesar de que está pineado, está positivo, también está positivo. ¿Ya? Llave 4, ausencia de rotaciones. Entonces, si hablamos de rotaciones, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de rotación, estamos hablando de eje. Y si estamos hablando de eje, estamos hablando de versiones. ¿Qué se llama versión? Que el eje puede estar alterado. El eje puede estar alterado. Ajá.
Podemos decir el diente número 21 está mesioversionado, es decir, la cara vestibular se encuentra fraseofacial, mesioversionado. ¿Sí? Exacto, giroversionado cuando estoy dando una generalidad, pero si yo digo el 2 en qué posición está, está giroversionado para palatino, si es que yo quiero decir así, puedo decir palato versionado, cualquiera de las dos. Puedo mantener giroversión, pero tengo que decir a dónde. O puedo anteponer el nombre del lugar a donde se está yendo con el sufijo versión. Eso ya depende de ustedes. La ausencia de rotación nos dice que ningún diente tiene que estar en este problema, inversión, ¿sí? Y tiene que estar en apiñamiento, nada de eso. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquí, diente 31, diente 41, perdón, sí, 31, está giroversionado, puedo decir, está giroversionado hacia el vestibular o está vestíbulo versionado. Es lo mismo. ¿Sí? Yo digo que está perfecto. ¿Sí? Está giroversionado. Entonces, giroversionado a vestibular o en la cara donde está alterada, pongo eso y pongo la palabra versión después. ¿Sí? ¿Cómo dirían la 11? Hacia mesial, ajá. ¿Qué más? ¿Y cuando está así? Giro todo, depende, es que después tienes que ver dónde está. Por ejemplo, sí puedes decir que está vestíbulo versionado o está giro, o mesio versionado también está, vale, porque está yendo hacia mesial también, cualquiera de los dos. Esto sería disco vestibularizado y giroversionado hacia mesial. Así. Mesio vestibularizado. Mesio. Ajá, porque estoy yendo mesial la cara. Hay que decir. Estaba así, giró así. Quedó así. Te toca ver dónde está. Digamos que el que está, si está acá, giroversionado completo, si le va a volver. Entonces, no confundir versión con gresiones. Ya vamos a ver qué es una agresión. ¿Ah? La versión es cuando está alterado el eje, pero el diente está en el mismo lugar. Es decir, aquí está el 31 y 32. El 31 está ahí, pero está girado, pero está ahí, o sea, está en el lugar que le corresponde. Netamente está atinado, ¿no es cierto? Y acá ya vamos a ir viendo el resto, cómo va. ¿Sí? Ahí está. Llave 5. Contactos interproximales precisos o puntos precisos, como quieran llamar. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se pasan el hilo dental en cada diente, sea anterior o posterior, siempre va a haber un punto de presión, el cual no debe ser ni ajustado ni debe ser leve. Nosotros tenemos en las caras proximales de todos los dientes puntos de contacto. ¿Ah? No debe existir ligereza porque habría diastema. Y no debe ser justo porque en cambio habría que puede haber apiñamiento. Vamos. Se cambiaron por un gorro. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, entendido, llave 3, hablamos 4 vocablos: protrusión, procteria, vestibularización y protrusión dental. Lo contrario: retroclinación, palatinización si es superior, lingualización si es inferior. ¿Qué más? Retrusión dental. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Estamos?
¿Estamos o no estamos? Estamos real. Actualizamos el calendario académico. ¿Cómo medíamos el resto? ¿Qué pasa, delicioso? En boca nosotros medíamos así, teníamos nuestro diente, teníamos nuestro eje. Si va de mesial a distal es positivo. Si va de distal a mesial es negativo. Eso podemos medir en fotos o pueden medir en modelos. Levántate, pues, loco. Yo no. Este es delicioso. Anda a ver agua. Listo. Estás grabando. Sí, ahí ahorita me callé. Y yo sé que lo Tu brazo ha salido Si puro. va de mesial a distal, tomando en cuenta primero el incisal, de mesial a distal es positivo. Pero si va al revés, de distal a mesial, tomando en cuenta el incisal es No negativo. tienes agua. ¿Ya? Eso es muy importante. Incisal, los bordes incisales. Tienen que saber bien andar de filmografía. La primera ya lo puedo. La primera llave, relación interarcos, ¿qué repetimos? Todo. Todo. Por favor. Pero claro, ¿qué vamos a hacer un cuadrito? ¿Qué no les quedó claro? Carry one. Y esto sí expande todos los tipos. A ver, A mí y tampoco. ahorita estamos viendo las de llaves de Andrews, ¿verdad? Vimos las de Andrews, estamos hasta las 5, nos falta una, que es también muy importante para poder hacer diagnóstico. No, Listo. seguimos, A ver, llamando. me dicen qué necesitan y hacemos un cuadro entero, ¿ya? Hasta lo que hemos visto. Todas las llaves. Un resumen de cada llave. Las llaves de Andrews sí tienen que saber porque si no están ahí sí fritos. Todo el universo del mierda. Porque Ángel es un complemento. Y eso es, es importante O sea, para puedes saber que nosotros. está Por claro. revisa, tienen 5 minutitos de ruido de cada Me está trayendo un agua. Bueno, vuelve y le decíamos que no. Ya comprando una cola, una Fanta. Anda, está comprando Iván. Usted no trajo la hoja, ve. No. Y es que ahí está el ayudante y hablas también. Oye, Estevitan, me olvidé la hoja de la exposición. Ven acá. ¿Viste? ¿Pero qué? ¿No te vas a morir? No, Ven no, acá. Sí. ¿Te ayudo? Una vez. Ya Marco, ve. La marco. ¿Qué pasa, lisiado? Cárgale. Se vayan a caer con el caminito. ¿No? Está viendo que intentamos la cola del dog. Bebé, ¿tienes agua? Vamos a lanzarnos de otra vez del árbol. Pero si se rompe, no es que se quede. Ya camina bien hoy. Era que venga solo con la media, ve. Aún Me da frío. doble. No, no dice que es de mala suerte ponerse eso, loco. ¿En serio? Sí. Porque lo llevas. Que después tú me vas a usar uno de esos y te pones. Mi abuelita decía eso de las muletas que llevan aquí. Yo me quería poner. El 69. Tu abuelito sí se dura A ella le mandaron al hospital. Huevón. Muy huevón era mi abuelito. Dele, el rastro. Ahí saqué. Huevón. Oye, me parece esta larga. Y yo, Media la mesa. oye, ya hay una media en la que sale la puntita por aquí. Pero quiero mostrarles el TikTok, pero este grabo. Pero deja de grabar un rato. No, ya dejo ahí. ¿Para quién grabas? Para ella.
ella. No, para nosotros. Yo creo que la grabamos por ahí. Son buenas las vamos, ¿sí o qué? No me gustan tanto, pero sí, va. Sí, tampoco me gustaban tanto, pero tenía hambre. Yo tengo 6, no que me tomo la cola del dog. Uy, ¿sabes de qué me dio ganas de unos camarones? ¿Sabes de qué me dio ganas de culiar? No, del River Mall. Vamos al primer mono. No veo cómo verlo, pero... Ya la. No lloro. Ya saben que no entendieron. Todo. Ya es anatomía 1. Ya ves 3 de simulación. Por eso no Sí, pensaba. simulación. Es anatomía 1, ¿no entiendes? El maxilar. El temporal. El temporal. Ah, es sencillo, chicos. 6 llaves. Vamos. Primera, Son 3 veces. relación interarcos. Inter y link. Inter y link. La elite fue Inter. De la relación interarcos se van a desprender 7 llaves. ¿Ya? 7 llaves. 7 subllaves, llamémoslo así. ¿Ya? Silencio lisiado. Le echo mal la cabeza. Las 3 primeras son molares. Cuidado que me cae el patrón. Las 2 subsecuentes son premolares. ¿Ya? La sexta es llave de oro, ¿ya? Que es la canina. Y la séptima es guía anterior. Todo esto prácticamente van a volver a ver en rehabilitación oral, acompañado de ciertas cosas que ya vimos al inicio: relación céntrica, oclusión céntrica, ¿ya? Dimensión vertical en reposo, dimensión vertical en 4 y 5. evolución, y otro tipo de caracteres que van a ver. Entonces aquí la primera dice cúspide mesiovestibular sobre surco vestibular. Esto es 6 superior, esto es 6 inferior. Cúspide mesiovestibular del superior sobre la surco vestibular del inferior. El segundo era cresta distal del 6 superior, ¿no es cierto?, sobre cresta mesial del 7 inferior. Primero es cúspide surco, segundo cresta cresta. ¿Ya? Cresta mesial del 7. Mesial del 7 inferior. Ujú, exacto. La tercera era cúspide Superior. mesio palatina sobre surco, no es surco, es sobre fosa inferior. ¿Sí? Todo es con 6, ¿no? Todos son 6. ¿Dónde está? La fosa es la principal, justo es la principal de las 6. Usamos una fosa principal. Fos inferiores. ¿Sí? Todo es 6, 6, 6. ¿No? Cúspide Marca. mesio distal o palatina. número. Cúspide mesio distal. ¿Cuál será, la mesial o la distal? Cúspide mesio distal, sí, es el Distal. La mesial porque la distal tenemos ahí nosotros el tubérculo de Carabello. Marca. Ah, cierto, Carabelli. Distal Carabelli y mesial es la fosa. Mesio. Premolares. Esto era cúspides versus vertientes de los 4 y 5. ¿Es cierto? La quinta era cúspides palatinas sobre fosas distales. ¿Listo? 6 en su vida se pueden olvidar. Guía canina. ¿Ya? Si hablamos las 7 de guía anterior, estamos hablando de incisivos. No de caninos, porque canino tiene su propia llave.
Y canino, al final les voy a dar la guía canina de cómo hacer diagnóstico solo en caninos. Y quiero que aprendan bien, porque si esto no aprenden bien, caninos se van a morir. Es lo más complicado dar clase de caninos. De caninos tenemos una clase pura, tenemos clase 2, tenemos clase 3, tenemos clase 1 tercio, tenemos clase 3 cuartos. Tenemos un poco de pasamiento. Si no entendimos esto ahorita, no entendemos nada después. Fotografía, máximo. ¿Ya? Entonces, si hablamos de guía anterior y hablamos de incisivos, primero vamos a hablar de qué. Hablamos de sobremordida. ¿Ya? Podemos hablar de traspase. Ya, 69. ¿Ya? Si hablamos de sobremordida, vamos a hablar de overbite. Si hablamos de traspase, de overjet. ¿Sí? ¿Qué más hablamos? Nos falta algo más. ¿Qué nos falta? Línea media. Ahí están las primeras. La primera llave con sus 7 subdivisiones o sus 7 ítems o 7 tópicos, como quieran llamarlo. Vamos con la segunda y la tercera y ahí la paramos hasta que para volar el pizarrón. La segunda es angulación y la tercera es inclinación. ¿Cuáles son las diferencias? Que la angulación se ve en sentido necio-distal y la inclinación en sentido antero-posterior. ¿Sí? Si hablamos de angulación, hablamos de que un diente está necio, angular, o puede estar listo, angular, su corona, ¿no? Todo es corona. Aquí podemos hablar lo que ya vimos. Puede estar proclinado, puede estar proquélico, puede estar vestibularizado y puede estar protrusivo. ¿Ya? Hasta ahí. Y obviamente en abajo lo contrario, retroclinado, retrusivo, palatinizado, ¿sí? Y retroquélico. Vamos. La cuarta es ausencia de rotaciones, o sea, hablamos de ya la palabra donde nos vienen las dos. La 2 y la 3 se unen para llamar la cuarta. Entonces en la cuarta estamos hablando de que un diente puede estar giroversionado, es decir, con alteraciones o con giros a nivel del eje. ¿Ya? La cuarta simplemente es la conjunción de las dos, está angulado y está inclinado, y eso se llama giroversión. Eso normalmente se lo conoce como apiñamiento, pero apiñamiento en general, ¿no? El apiñamiento en general. Es decir, ese apiñamiento puede ser leve, moderado o severo, dependiendo qué graduación o qué tipo de giro o qué ángulo de giro tiene el diente. ¿Ya? Ahí están las 4 llaves. La quinta son puntos de contacto. Puntos de contacto precisos. Que los puntos de contacto nos dicen que son puntos que se encuentran aquí en las caras proximales de todos los dientes, ¿ya? Los cuales no deben ser ni muy agresivos, es decir, ni muy duros, ni tampoco tienen que ser libres, es decir, dejar diastemas o espacios. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer en las llaves en la quinta. Y la sexta es curva de Spee, pero si no aprenden bien esto, curva de Spee se les va a dificultar, porque después de esto viene definición de Anger y sus subdivisiones.
Entonces, si no aprendemos esto bien, nos fuimos de banda. ¿Ya? Entonces ahí está, vamos a hacerlo, ¿no? Aquí está, cúspide por surco, primera sollado. Estas son las relaciones, que son netamente las angulaciones. Segunda, cresta marginal del superior sobre la mesial del inferior, distal del superior sobre la mesial del inferior. ¿Ya? Segunda molar. La tercera, ¿ya? Cúspide mesiolingual sobre la fosa del primer molar. Tenemos una sola fosa principal, que es en plena mitad, plena confluencia de los 4 surcos principales que tiene el 6 inferior. ¿Ya? Ahí otra vez vamos acá, premolares. Aquí está cúspides fosa, aquí está, por otras cúspides de sus vertientes, ¿no? Quinta, ¿qué hablábamos? Cúspides palatinas o posteriores sobre fosas distales. Está la una y está la otra. Las 6, como les dije, las 6 no pueden olvidarse porque es llave de oro. Es la que más magna, es la que más necesita prevalecer en todo el tratamiento. La que nos da una guía y la que nos puede dar inclusive hasta altura facial en personas que no tienen dientes. ¿Sí? Vía canina, igual puede ser cúspide sobre vertientes o puede ser mesializado de 2 a 3 milímetros, que también vale. Los vertientes del azul, rojo es de 2 a 3 milímetros mesializado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, por ejemplo, ahí está todo ok. Angulaciones perfectas y inclinaciones también. Tenemos un overjet super chévere, tenemos un overbite hermoso, tenemos una guía anterior chévere, tenemos guías caninas, premolares y todo eso. Cumple todo este paciente. Bueno, esta paciente. ¿Sí? Aquí vamos a ver línea media, overbite y overjet, que ya sabemos. ¿Estamos? Perfecto. Ahí están cómo se mide las angulaciones, es decir, mesio distal. El positivo va en la lid o va en lo que nos dice la definición de eje de piezas dentales, en sentido mesio distal, yendo de borde incisal o oclusal hacia gingival. ¿Sí? Eso es ángulo, mesio distal, mesio angular, disto angular. Aquí también en dientes ya vamos a ver que Winter aumenta en terceros molares horizontal. ¿Sí? Disto angular, mesio angular, horizontal, vertical, invertido, boco angular y lingua angular. Eso ya vamos a ver luego, eso ya habla dentro de Winter, que es una subdivisión, más que todo para terceros molares a nivel quirúrgico. Tercera llaves, inclinación, sentido antero-posterior. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué tenemos de este diente? El 11. El 11. ¿Qué llave está afectada? La triangulación. No, miren de qué está. No, yo más le veo giro versionada, ¿no? Más le veo cuarta, porque está así. Por eso le vemos mesial como que más vistoso. Entonces hay que tener ahí súper cuidado. Giro versionado. Miren ahí. Por ejemplo, aquí, ¿en qué está ese canino? ¿Qué llave está afectada? Guía canina.
afectada la canina, pero ¿por qué? ¿Qué pasó en ese diente? Ah, porque no llega al premolar, está la angulación. Exacto, segunda llave, angulación. Perfecto. Todo eso tenemos que ir viendo. Ah, miren, el resto está perfecto y solo canino está fregado. Y ese es el que nos daña toda la guía anterior. ¿Ah? Ausencia de rotaciones, cero alteración en el eje, es decir, que no exista girado el eje del diente. Hagamos de cuenta que el eje del diente es como el eje de la pierna, no tiene que estar girado para mantener. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una giroversión hacia vestibular. Tenemos aquí una leve hacia vestibular también. ¿Ya? Por ejemplo, aquí también tenemos un poquito de giro. Este sí está, yo diría que está disto, giroversionado, porque está como que más ido hacia distal. Entonces tenemos que darle el nombre de acuerdo a dónde se encuentra girado. Lo mismo aquí. Pica la barra. ¿Sí? La del bravo, pues. Entonces igual aquí tenemos giroversión. Podemos decir que está vestíbulo ¿qué? Versionado o mesio versionado también, da lo mismo porque es indonesiano, como ustedes quieran. Ahí ya depende. Katy le está viendo en el plano sagital, está yendo hacia mesial, mesio versionado, pero está vestíbulo versionado, que es lo mismo. ¿Sí? Como ustedes quieran. Lo dice mesio, ¿por qué? Porque aquí está la cara mesial que se está yendo hacia su línea media, ¿no es cierto? Por eso también las dos van. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esos, solo necesitamos ver. Puntos justos, todos los dientes tienen absolutamente todos. Puntitos justos se llaman puntos proximales. ¿Ya? Esos puntitos a nivel morfológico se llaman relación interproximal, porque tenemos relación antagónica, que es con lo que mastica, y la interproximal se llama esa relación o contacto interproximal, porque ahí están esos puntos justos. ¿Ah? Y la sexta, por ejemplo aquí tenemos un punto justo, pero aquí tenemos un diastema, no aplica. Aquí tenemos también diastema, no aplica. Aquí tenemos un horrendo diastema, no aplica. Entonces no hay punto justo. Aquí, por ejemplo, hay giroversión también del canino. ¿Ya? Entonces todo eso tenemos que ver. Entonces, para diagnosticar a un paciente no es de 5 ni de 10 minutos. Tenemos que darle espacio. Y en este que está recto, este camino, ese ya no es como. ¿Cuál? Este está recto, ¿no es cierto? O sea, ya que no es negativo o que es positivo en este. Cuando está recto, puedes darle cualquiera de los dos valores. Por ejemplo, aquí está exactito. Pero por ejemplo, aquí es más positivo o más negativo. ¿Qué pasa? Está de recto o más hacia mesial. ¿Seguro? Positivo o negativo. Siempre tiene que ir mesio distal. Mesio distal, ¿no es cierto? Si es, yo también le veo más positivo. Que también le veo más positivo. Pues siempre tienen que darle argumento a la dirección que nos da ese. Se fue mucha. Miren esta giroversión del 6 como está. ¿Ya? Entonces todo eso. Entonces ustedes creen justo que ustedes hagan un diagnóstico y no cobren el diagnóstico. El diagnóstico es lo que más vale. Y diagnóstico gratis saben poner. Cobrar $5 siquiera. Realmente esta de aquí se nos ve en un parcial. Ya sabes, de Andrews y de Ángel se nos ve en un solo parcial. Es bien complicado entender y aún así no entiende la mayoría. O sea, le falta bastante. Llegan a noveno y el décimo y se vuelven a dar en la boca porque ahí les toca más complicado porque nos toca otra cosa que se llama cefalometrías. Tenemos 3 cefalometrías y si no entendimos esto, vamos a estar ahí más perdidos que piratas. Toca aprender. En el mar, en Bolivia. Sí, ya pues. Entonces, No, ahí sí hay que tener cuidado. Y llave 6,
crecimiento o curva de SPI es la más importante, curva de Wilson y de SPI. Wilson no está considerado por las 6 llaves, pero Wilson es uno de los factores modificables de la oclusión que ustedes van abajo. ¿Sí? No te vayas. Y ahí está. Estas las vamos a repasar, volver a repasar después de que de que veamos llaves de Ángel para que puedan entender. Pero tenemos una normal, que si su curva de SPI es normal, su overbite va a ser normal. Si su curva de SPI está aumentada, vamos a tener una sobremordida, es decir, una mordida profunda. Y si su curva de SPI está invertida, vamos a tener un overbite negativo que puede ser o mordida abierta o mordida invertida. Sino que esto todavía vamos a volver a ver después de verano. ¿Ya? Esta también es muy importante. Entonces miren, nos hemos ido en algo, como les dije, eso en un parcial, ven, ahí estaban, en segundo parcial estaban a estar sufriendo estos huevos. No pregunten a Miguelito. ¿Quién es? ¿Cómo sufren en oclusión? Miguelito. ¿Por qué no se vieron Wilson? Wilson. No te vayas. ¿De qué vuelve? ¿Has visto el TikTok? Entonces ya hicimos el cuadro, está más explícito para que entiendan, para que puedan revisarlo. Ahí está, ¿qué curva de SPI tenemos en cada gráfico? Aumentada. Normal, invertida, aumentada. Aumentada. ¿Dónde? La del medio es aumentada. Aumentado. Sí, yo también. La Creo del que es medio aumentada está la del medio. disminuida. La de acá es aumentada porque tenemos una mordida. Y la de brackets es ¿Por normal. qué la del medio? Que está invertida, es una mordida invertida. Es disminuida. Sí, porque está abierta. Ajá, entonces hay que tener cuidado, ya empieza a complicarse un poquito en terminología. Disminuida. ¿Sí? Normal. Y para esa es la expresión que tienen que darla a la semana. Porque aquí miren, tenemos trampa, tenemos dientes decidos con dientes definitivos. Entonces todo eso tienen que diagnosticar. Aquella quiere llorar. ¿Sí? La extra. Tienen que ver todas las anomalías habidas y por haber. No llegamos Listo. de viejito. Tómense 5 para que respiren que les viene algo más bonito. Vamos a comprar una cola. Un café. Bueno, café, vamos. No pregunté. ¿Vas a comprar vos? Ahora comprar agua con leche. Bollo en mi tierra es un pan hecho en horno de piso. Bollo. Sí, no sé cómo se llama bollo. Yo recuerdo la traída, bro. Ah, bollo. 50 males. Esto voy en amor. ¿Té de qué? Té, está ahí puesto té. Agua caliente. Ah, el borde de hielo. Iba a traer uno. Agua caliente. ¿Un vuelo? Uno de esos nachos. Nachos por $1. Oye, ahí. Ah, los snacks. Tienes la cosa esa. No tengo vinchas. No vale, Pero si vieron Miki. Si vieron esto. no tiene otra carpeta. O sea, no me explicaba, pero no entendíamos. Esa tontera. Literal, él hablaba sobre las vueltas muy diapositivas. O sea, ya hablaba, no sé qué. Pero si con esto le entienden ya nada. Ah, el Sebas creo que sabe poner la cosa de eso. ¿Y qué hacemos, oigan? Ay, sí, es una cara. No, es la relajación muscular del paciente sin contacto cruzado. El contacto cruzado es la dimensión vertical en oclusión. ¿Cuál es la diferencia? Ajá, la dimensión de respiración. La otra es el cierre de parte facial, pero sin contacto. ¿Y cuál es la diferencia? Mides de 2 a 3 milímetros, hasta 4. Eso ya les va a tocar total.
pucha, eso le saca el aire a la don María José Navarro. Les dice, mire, dimensión vertical, plano bipupilar, plano cruzal que esté paralelo, dimensión vertical en reposo, dimensión, ya está. Manda, listo, forma, pon todo. Y ahí sí ya no les da chance a nada. Toma. Ese sí es medio a la aquí, pues. Ella creo que está el peso bajo. Primera. Mira mi cara. Ay, fíjate cómo se te ve. Exacto. Porque yo pues. A ver, como que yo llegué a mi casa. ¿Ya? Mi mamá estaba allí. ¿Cómo era? Porque ya entendiste ahora ¿Qué sí. pasó? Sí, yo soy entendiente. Dice, no sabía que se iba a pasar. No, ya te vas a cansar. No, a veces me chile y me dijo, no sé, ahí ando a ver con ella. Me fui a ver con ella. Me dice, no sé, cómo va a venir. Sí, dijo que le va a llamar a su primo, no sé qué. Entonces, y ahí me dijo, pues ya, para estar así. Mejor no vamos. Sí. Ya. Y yo así, bueno. Y de ahí eran las 3:30 casi. Ya me pude evitar los modelos. Y de ahí me ponía a ver ¿no? Deja ver tus modelos de cómo pintas. De ahí como que igual, como que ya ahora vamos así. Ay, ¿qué tiene que ver? Ve, Siempre es lo mismo con ustedes. siempre. No, pero ya, no entiendo. ¿Quién te dio pintando igual? Bien. Y de ahí ya, vamos a hacer ya. ¿Y que se fueron a las 4 de la mañana? No, de la tarde. La tarde. Has pintado bien, ve. Ve. En serio. No, Se media hora. sí. Ando perdida ahí. Tú también en secundaria. Sí. Yo no soy la única loca. ¿Quién está esperando? Este Víctor me grabó en la parte de Ken. ¿Qué? Tú grabaste en la parte de yo soy. Y el Víctor. No, ustedes Esteban andaba dormido. Yo acá. ¿Ya se me dormí? Yo sí. Literal me dormí. Ah, está en Cuyuja, ¿ves? Bueno, estaba viendo la Eso da un paso mucho. Entonces ella es el más escalado. Te vas a creer. Ahora me caigo. Tenía miedo de caer. Son todo inmensos. Caigo entrando. No vi la, no vi que viene una rampa ahí. ¿Quién te vas a pasar? Creo que es más fácil que las llaves. ¿Qué cosa? Este año. No sé, yo me perdí en eso de positivo y negativo. Pero era así. Positivo, negativo. No. Sí. Distal, cuando estás de gingival hacia distal, negativo, gingival hacia positivo. ¿Cómo es? Positivo, negativo. Sí. A ver.
Te saco bien, déjame ver. Este man. Te duele. Si me tocas mi tobillo, sí. ¿Dónde es el tobillo? ¿Dónde es el pie? Te aplaste el pie, ¿verdad? Por eso, de mi curso. Antes del ojo. Estoy todo morado ahí el ojo. Es el pie. No puedo, pues, el pie. Ya te vas a hacer rehabilitación. ¿Cómo vamos? Ya. Vamos donde estamos. Y lleguemos, chicos. No, ya, entendieron mejor. Con el cuadrito. Sí. Sí, hay que darle, y leerle y entenderle. Muchos dicen que pasando es más fácil, al contrario. Hacer pase es más difícil. Más que todo por los vacíos que se van quedando en los parciales o semestres anteriores. Y ahí es donde uno toca volver a la fuente. Otra vez anatomía, otra vez fisiología. Bueno, pero toca, ya ni modo. Llegas al posgrado y te das cuenta que no sabes nada. Sí, y ahí dices, rayos, ¿por qué no estudié desde el inicio? Porque ahí sí es volver. Y en el posgrado ya no puedes estudiar en la universidad más pagada del mundo, que si no sabes, gracias. Son pruebas para ingresar al posgrado, ¿no? Claro, pues ahorita están, yo ahorita en ortodoncia se retiraron 3 de la primera, 3 del primer, los primeros de la primera promoción. Y luego se va a hacer para implantología. De la segunda corte se retiraron 4, o sea, de 60 tenemos 7 retirados. No avanzar, es que es duro. ¿Y cuándo comienza el siguiente de ortodoncia? En abril. Pero primero pasan por un propedéutico, pasan por un curso y dan el examen y ahí se depura. ¿Y cuánto está? ¿Cuánto cuesta? Me fregaste, yo solo doy nomás. Yo doy y ya. Y es fuerte porque son 7 días seguidos de clase y el octavo das el examen. ¿Cómo igualar? Como ir a un previo No universitario. recomendable es mejor acabar el pre y hacer el post para que tengas continuidad o cómo sería ahí. O sea, si tienes la parte económica y tu conocimiento amplio, si por ahí faleces de algo, es mejor que vayas. Tú vas a hacer una autocrítica académica y ver qué falta. Pero es que le pusieron leche, Que ella no te espera. Cara derecha. Por ejemplo, yo les digo, bueno chicos, ¿hay alguna Casi me robo un chocolate de la máquina. Chocolate derretido, Sí, no, una vez saqué. Si ya no sabes de eso, ya te ¿Qué toca te volver a compraste poner tú? todito y volver a leer. Chocolate y tango. Está calentísimo. Por eso te haces el autocontrol académico. Digo, yo, tú ves qué falencias tienes. Y vas a clases o estudias eso. Si es complicadito. Así para de los 60 que entraron, hubieron como 350 aspirantes que eran 60 para el posgrado. Para N1, que ahorita están los nuevos, y N2 que ya están en segundo semestre. O sea, no es tan. ¿Cuántos son? 60, eran 60, ahorita en el 1 están. ¿Cuántos niveles son? ¿4? Son 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio para qué. Están. ¿Dónde tía va a pasar? ¿Dónde tía? En cualquiera. ¿Qué les pasa? Sí.
Ortodoncia, creo que. Eso digo, si Ese no es el sabes chiste. ahorita que le coges jovencito. Acá quiere ser maxilofacial. Implantólogo. No, de ley. O sea, ortodoncia y cirugía todo el mundo le oye porque todo es oclusión. O sea, todo es oclusión, esqueletal y dental. Implantología ya no es tan sencillo porque ya no hay implantes, hay pelo y implantes. Ya se fue, ya no hay implantes. Odontopediatría. Mejores maxilofacial. Una universidad del mundo y toda implantología. Odontopediatría, sí, entra. Cambiaron el título. Me parece perfecto. Que traiga, que calentamos aquí. ¿Quién me hace el almuerzo todavía? No entendí el chiste. Nada, tienen que. Ya debes aprender, Iván. Membresía en pedido ya. Son Membresía en pedido ya. ¿Se ha habido o no? Premio en eso. Premio. El Iván ya va ganando 10 premios, güey. ¿En serio? todos. ¿Dónde ven? En pedidos ya. Parcial. Tenemos en biología y Yo creo que pido 2 veces al año. en biología pura. Ese Iván es fan de cada día. ¿Cómo ves? ¿Qué son los odontoblastos? Así es. Es lo que se basa en limpiar. Bueno, Está loco. derretido, loco. Listo, chiquillos. En realidad primero vino él, pero enseñé al revés para poder comprender. Ya porque él cogió y se alocó en una ponencia, cogió como 200, 300 modelos de pacientes que no habían sido tocados ni ortodóntica ni ortopédicamente, y empezó a hacerles mover en intercuspidación máxima y empezó a revisar todas esas relaciones que había. Entonces él dijo, para clasificar los perfiles, la forma, la mordida, me voy a basar en los molares. ¿Sí? Entonces, él fue el inventor de un sistema de brackets que hasta hoy se lo utiliza, se llama Edgewise. Ese sistema Edgewise hace que los ángulos y las inclinaciones de los brackets sean cero. ¿Ya? Entonces, como es en cero, podemos colocar brackets indistintamente y hacer o mover lo que quiero mover y arreglar lo que quiero arreglar. ¿Ya? Entonces aquí viene la parte importante, por eso empecé por antes. El diagnóstico fue limitado, porque ya llegó un momento, y aquí ya van a llegar equivocaciones, sobre todo cuando veamos clasificación de mordida 2. Todo el mundo empieza a ver dientes apiñados o dientes inclinados a vestibular o palatina y van a empezar a hablar de inclinación de división 2 o división 1 y se confunden, ¿no? Entonces, como les dije, hay chicos del 10º, del 9º que hasta ahora confunden. Y hay que tener en cuenta que si no saben eso, ahí sí, ahí tengo 3 quedados ahí, con el dolor del alma. ¿En qué se basa Engel? Engel se basa en esa cúspide de aquí, en la mesio vestibular, para clasificar todas las oclusiones que vamos a ver. Entonces él clasifica en 3 importantes. La primera, oclusión normal fisiológica o normoclusión. La segunda la va a denominar distooclusión y la tercera mesioclusión. Todas basándose en los premolares, tanto inferior como superior, tomando en cuenta su pilar importante, la cúspide mesiovestibular del inferior. ¿Ya? Entonces Ángel dijo, ok, para una normoclusión, repetiré, ¿no? Mejor dicho, Ángel repitió, pero con otras palabras. Entonces, clase 1 normoclusión quiere decir que esta relación molar me va a dar un engranaje correcto, llamado que, hoy por hoy, oclusión céntrica. Y lo mismo que decía Andrews, el molar inferior se encuentra adelantado en una cúspide al primer molar superior. En cambio, que decía Andrews, cúspide mesiovestibular del superior ocluye sobre el surco mesiovestibular inferior, que en pocas viene a ser lo mismo, porque miren, ¿no? Está por una cúspide mesializada con relación al superior, o la cúspide mesiovestibular ocluye justo sobre ese surco. Es lo mismo. Literal es lo mismo. Normalmente, la clase 1 molar, cuando todo esté en orden, a nivel esqueletal me da un perfil recto.
Casi siempre, no siempre, porque podemos tener que el problema dental esté bien y el esqueletal tenga desfase o viceversa. Pero normalmente una oclusión 1, una norma oclusión fisiológica, una molar 1 es un perfil recto. ¿Sí? ¿Estamos? No estamos. Ahí está la definición en 3D. ¿Me sigue o no me sigue De todavía? turquesa arriba, de rosado el de abajo. Ahí está con la cúspide mesiovestibular mesializada, ¿no? Vi una chica, Por delante de la bien linda. superior. Le dio la moneda, solo que se le cayó. Es muy alta. ¿Sí? Ahí tenemos otra pacientita con clase 1. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Ahí está el perfil, esta es la misma nena que tiene clase 1. Miren cómo ella terminó perfil recto, ¿sí? Perfil armónico, cara armónica y todo. Todo al 10. ¿Sí? Perfiles rectos. Vamos a hablar ahora de llave 2. Este es importante porque esta se vuelve a subdividir, al igual que la primera llave centros también se subdivide, porque vio que había bastantes casos, sobre todo en guía anterior, de variables o de alteraciones dentro de la parte fisiológica del paciente. Entonces aquí, la clase 2 también se le denominaba disto-oclusión. ¿Por qué? Porque el molar inferior se encontraba distal a relación del primer molar superior. Entonces miren aquí, este es el inferior, ¿ya? Y el inferior está distal, en vez de estar mesial está distal, lo cual se mesializa el superior. Y le llamamos retrognasia, ¿por qué? Porque al irse este 6 hacia atrás o hacia distal, la mandíbula se va para atrás, por eso se llama retrognasia. O también podemos llamar protrusión. Protrusión. Con decir protrusión sabemos que es el maxilar, no hace falta. Entonces, si arriba hay protrusión, abajo hay retrognasia. ¿Sí? Porque es suavito. Si un diámetro se me va hacia adelante, obviamente la otra parte esquelética se va a caracterizar por tener un perfil convexo o recto. Ya vamos a ver cuándo. Porque hay perfiles clases 2 que son rectos y nos pueden dar lugar a equivocación. ¿Sí? Por ejemplo, este es un clase 2 molar. Y aquí está la retrognasia, ¿no? La molita se va para atrás, el molar inferior está distalizado con el superior. Y aquí es importante, miren, tenemos un overjet aumentado, es decir, un traspase, una guía anterior aumentada. Aquí en la clase 2 podemos tener o un traspase aumentado o un traspase disminuido. ¿Ya? ¿Cuánto mide un overjet? ¿Saben? 3 milímetros. Normalmente hay muchos libros que nos hablan de hasta 5, yo doy de 2 a 4 en realidad, porque 5 ya me parece demasiado. En total son libros basados en ciencia, así que no discuto, pero me queda en una normalidad para mí. Pues eso quiere decir que esta protrusión puede darse por dos cosas, o por proclinación dental o por protrusión esqueletal. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Ahí está, distoclusión, el 6 totalmente distalizado. Vamos a ver la primera subdivisión. ¿Sí? Está bien, Esto en realidad tenemos que aprendernos así. Nosotros tenemos nuestros 4 dedos. Buenos días. Buenos días. Después de la hora, ¿puedo pasar? Claro que tiene. ¿Conclusión? ¿Conmigo? Sí. Sí, que una vez que le veo. Sí. ¿No? El primer cuarto. compañera nueva. Recién me matriculé 8 de la mañana. Ok. Perdón, el viernes en la tarde. Ya toca igualarnos. Tenemos
nuestros 4 incisivos. Tranquila, baby, yo tengo una clase. Se van a diferenciar la clase 1 de la clase molar, va a quedar ¿Qué hace de igual. mi grupo, baby? El molar va a quedar distalizado el inferior con el superior. Atrás, guía molar va a ser normal. Este 6 inferior, este 6 superior. Está distalizado con relación al molar superior. Pero en la guía anterior en incisivos, ¿qué va a suceder? Yo tengo mis 4, estos son mis 4 incisivos, 2 centrales, 2 laterales. En la clase 1, ¿sí? Va a pasar esto. Vestibularización de los centrales, palatinización de los laterales. ¿Sí? Es decir, en clase 1, en clase 2, subdivisión 1, voy a tener el aumento del overjet. Voy a aumentar mi overjet. ¿Por qué? Por la proclinación de los incisivos centrales superiores. ¿Sí? En cambio, en la clase 2 es al revés. Los centrales se van a palatinizar o retroclinar, ¿sí? O estar retroquélicos, y los laterales son los que van a estar vestibularizados. En cambio, ¿y ahí qué va a pasar? En el 1 voy a tener el overjet aumentado, en el 2 puedo tener un overbite alterado. En la clase subdivisión 1 voy a tener overjet aumentado, y en la clase 2 voy a tener el overbite alterado. No. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Inclinación de los dientes. Si yo digo, en una prueba les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre clase 1 y clase 2 dentro de las llaves de Ambius? Fácil. ¿Qué llave está alterada? La 3. La 3, ¿por qué? En clase 1 está proclinado los incisivos centrales. Y Estamos en la clase 2 de ya. subdivisión, ¿dónde están? Ah, de Ambius, de Ambius. Y los laterales viceversa. Acabo entonces, cada que ahora vean a una persona que sonríe y los laterales están vestibularizados, ¿no son clases de subdivisión? 2. Si es que ustedes ven en cambio que es full trompudito, que cierra la boca y el diente no se le ve más el diente que el labio cerrado, es un clase 1 porque está proclinado. Normalmente nosotros nos caracterizamos por tener labio delgado, más la inclinación te deja ver trompudito, ¿no? Lo que nosotros decimos acá. ¿Estamos? Entonces vamos a ver. Y ahí vienen las confusiones que les decía. O sea, vienen unas confusiones medias tremendas. Dame Miren, tu clase mudo. 2 subdivisión. Tu mudo. 1, miren Quiero ese ver pues, de la de overjet. allá. El overjet es reaumentado. Entonces, una de las clasificaciones o de las características dentales es overjet aumentado. Es decir, sobrepasa los 4 de 5 milímetros en adelante. ¿Sí? Ojo, Uy, mira. hay hábitos deleterios, no vemos hábitos, hoy ya vimos. No. Hay hábitos deleterios como succión digital, succión labial, ¿sí? Mira esa Exceso de mordida, qué biberón, loco. que hacen que el esqueleto esté bien, pero que se Debe estar procline así en su los boca. dientes, ¿sí? Puede ser uno de esos. Normalmente clase 2, ya voy a darles algo, después de que termine la otra subdivisión, les voy a dar un recopilado completo. ¿Ya? Ahí está, el traspase. Y miren ahí. Por ejemplo, aquí tenemos un overjet aumentado, pero por el apiñamiento parecería que no. O sea, estamos con esas inclinaciones dentales. ¿Sí? Pero por los apiñamientos, no, los casos les van a venir así, tienen, miren, de llave en llave, de diente en diente, todas las anomalías que tienen que ir diciendo. ¿Ya? Pues miren, aquí se ve clarito, ¿no? Incisivos centrales se encuentran proclinados, laterales se encuentran retroclinados o retroquélicos. Miren, acá se ve mucho mejor. ¿Sí? Solo en arcada superior medimos la clase 2 con sus subdivisiones. Solo en arcada superior. ¿Estamos? ¿Sí? En arcada superior. Solo en arcada superior medimos las inclinaciones de los dientes centrales y laterales para subdividir a la clase 2. Repito, los dientes posteriores, la guía molar no cambia. La guía molar siempre va a estar distalizada, el 6 inferior con la 6 superior. Lo que varía en la clase son las inclinaciones dentales. ¿Sí? Ojo con eso porque desde ella se me equivoca. Vamos a ver cuáles son las características faciales y dentales de estos pacientes. Primerito, vamos a ir haciendo igual un pequeño cuadro, ya aparte.
vamos ahí haciendo. Muy chévere. Vamos ahí, clase 2. ¿Ya? General. Vamos, primero. Este es de ángulo. Su perfil va a ser convexo en su mayoría y recto. ¿Ya? Eso es un porcentaje muy bajo. Primerito. Segundo, al ser perfil convexo, automáticamente el clase 2 se vuelve un respirador oral. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Al ser respirador oral, si yo digo que es un perfil convexo, voy a tener lo que vimos ya en las diapositivas. Voy a tener una protrusión. Ya saben que si hablo de protrusión, hablo de esqueleto. Y si hablo de esqueleto, estoy hablando de maxilar superior. ¿No es cierto? Cuarto. ¿Qué más? Aquí está la nuca, Cris. ¿Sí lo escuchas? Si tenemos protrusión, estoy hablando de una retrognasia. De ley. O sea, no hay las dos juntas. Y si estamos hablando de retrognasia, estamos hablando de mandíbula. ¿Ok? Esto esqueletalmente. ¿No es cierto? Ahora, si yo cojo y divido a la clase 2 en su división 1 y 2, ya, porque yo voy a poner clase 2 subdivisión 1 en números ordinales, ¿sí? Y en romanos la clase. Porque el momento en que ustedes me ponen clase 2 con números ordinales, chao, eso está mal. ¿Cuál es la 1? Vamos a poner la característica, proclinación, centrales, retroclinación, laterales. ¿Ya? Abajo, viceversa. Retroclinación o palatinización, o como también. ¿Cómo también se llamaba? Teníamos 4 nombres: centrales y proclinación lateral. Ahí estamos. ¿Sí? Esa es subdivisión 1, subdivisión 2. En la subdivisión 1, ¿qué teníamos? A nivel dental, overjet aumentado. Y aquí, sobremordida. Ajá, o sobremordida, que es lo mismo. Alterado. Ok, ya le están cachando. Eso es bueno. Solo lo pones ayudante. Ronaldinho en la clase 2, división. ¿Ah? Hasta ahí. Pregunta. Eso es Tú. el cuadrito o la pollita de Era las clase clases 2, 2. subdivisión 2. Pregunta. Entonces vamos con el primero. Ese es un clase 2. ¿Qué es subdivisión de Ronaldinho? Miren la paciente en reposo y la paciente en sonrisa. Primerito. Es 2. A ver, clase 2, subdivisión o clase. Clase es 2. Ajá, subdivisión 1, porque miren, ella sonríe y automáticamente el labio se deposita como que si fuera un cojín de los dientes. Entonces tenemos aumento de overjet. Exacto. Ahí sí con propiedad. Clase 2, subdivisión 1. Si me dices que es clase 1, chao. Ronaldinho va mucho. ¿Ah? ¿Qué les decía? Proclinación de los dientes, retroclinación de los mandíbulas, de los laterales. Oye, Iván. ¿Es El cierto? doctor dijo que eres caballero. Entonces inclinamos los Y nadie centrales le hacia dijo nada de adelante, clase cabeza. 2, subdivisión 1. ¿Qué más? Miren el mentón, cómo lo tiene, ¿no? Lo tiene muy grotesco. Y para ser mujercita, por más que sea bonita y de ojos lindos, es muy grotesco su perfil. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más?
es importante. Cuando yo hablo de esto, respirador oral, lo más importante es que nunca voy a tener un sellado labial normal. ¿Por qué? Producto de las propinaciones dentales. El paciente cierra la boca y los labios se quedan de 2 que su milímetros fonación en cambia adelante, por se sus considera dientes. un respirador oral. Es que hable raro. Si no hay cierre labial, respirador ¿Habla oral. normal? Entonces normalmente dicen, pero es que yo no ronco, no importa. El roncar ya es Ronca un ya. avance de esa consecuencia de no tener un sellado labial. Entonces cuando roncas. estoy roncando ya no está tan bien, Solo borracho. porque tenemos ya problemas de Ahí no. posición lingual. Tú roncas. No roncamos. Chicos, si no les interesa, pueden salir, yo no tengo problema. No, se estamos quejen, hablando, saben que sí. hablamos, es lo único que les digo. Una pregunta. ¿Se puede tomar fotografías de los privados? Pero claro, Falta lo de Ronaldinho para sacarse. sí, les subo el PDF, ya, porque son de pacientes míos. Clase entonces no dos. los puedo subir pero sí les subo el PDF. Sí, porque esta clase luego me dicen repita y yo en el examen no voy a repetir el examen. Eso sí les soy muy sincero. Si no saben, incluso, qué pena. Me doy los modos, les repito 10.000 veces, ya no tengo problema. Pero si de ahí ustedes no pasan, no depende de mí. Cuando hay esto, es también fácil verle, miren los labios agrietados. Por más que utilice vaselina, por más que utilice lo que quieran las mujeres utilizar, labios agrietados. Aparte de las grietas labiales, existen labios descamosos, ¿no es cierto? Están con escamas, como que están resecos. ¿Qué más? Miren, ella en reposo lo que les dije, a leguas se ve que en el reposo se ven las caras vestibulares de los centrales. ¿Ya? Miren el músculo mentoniano. Ya vamos a hacer análisis de perfil, no les quiero meter mucho. Vamos a ver la siguiente semana análisis de perfil y quiero que estén más tranquilos. ¿Qué más? Normalmente el labio pequeño, si se dan cuenta, es súper pequeño. Ella sonríe y prácticamente no tiene casi nada de labio y se le denomina labio hipotónico. ¿Ya? En cambio los morenitos, los de raza alfa, tienen labio hipertónico, ¿no? Tienen clase 2, pero ellos como son súper con labio ancho, no pasa nada. Entonces tienen un labio hipotónico. Y por último, lo que ya hablamos, que está acá, perfil convexo. También recto, pero la mayoría de veces convexo. Ahora, ¿qué pasó? Normalmente al paciente le dices, no, bueno, y yo solo les veo y yo la radiografía sin que me abran la boca les digo, ya es un respirador, pero no, si yo no ronco. Entonces le digo, abierto la boca su hijito, su hijita, sí, sí abre la boca de vez en cuando, cada cuánto es de vez en cuando, cada que le veo dormir, ¿cuándo le veo dormir? De vez en cuando, o sea, ya es. ¿Ah? Entonces de vez en cuando no le puedes ver dormir todos los días a tu hijo o a tu hija, pero sin embargo ya estás viendo que el perfil es convexo, ya hay esta apertura disminuida, o mejor dicho, ese labio que no me deja cerrar bien el labio, el sellado labial, ya. Si te dice que ronca esporádicamente, estamos medio bien. Si te dice que ronca constantemente, ya estamos mal. Sí, compañero. Bien. Qué gusto verlo. Qué bueno. Si ve que está roncando, si dice está roncando ya constantemente, estamos complicados. ¿Por qué? Producto de que es el ronquido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la lengua? ¿Qué pasa con la lengua? El ronquido solo problemas de lengua. Problemas es problema óseo, de lo que estamos viendo del esqueleto disminuido, pero ¿qué pasa con la lengua? Ahora que ustedes ya saben que es un clase 2, ¿se han sentado frente a un clase 2 a almorzar o a comer algo? No. Ahora van a empezar a ver, cuando ustedes se sientan y comen lo que quieran, un clase 2 por lo general lleva el maxilar hacia adelante y al rato de deglutir ellos le ves como una película en cámara lenta, ves como el bolo alimenticio lo lleva hacia atrás y lo ves en cámara lenta y dices no es mi tipo. ¿Por qué? Porque empieza a deglutir. Entonces voy a darles solo las dos y vamos a ver la incidencia en respiración. Entonces el roncar ya no es tan bonito. ¿Por qué? Tenemos la laringe y la faringe y la lengua hace esto. Se fue para atrás. Y al irse para atrás empieza. Y mientras más fuerte sea, es peor. Porque vamos a empezar con incidencias mayores. ¿Ya?
Ya vamos a hablar de eso. Ahorita estoy hablando netamente dental, yo voy a hablar de lo esqueletal, que es lo que me conlleva el esqueletal. ¿Sí? Pero vamos suave. No quiero bombardear de eso. Les digo, esto es un parcial. Se me están metiendo en 2 semanas, en 6 horas, un parcial entero. Hasta más de un parcial. ¿Ya? Miren ahí. Ella está en reposo. Y ella está en reposo y miren los labios. ¿Sí ven que no pega? Miren cómo ella tiene inclusive los buccinadores y todo muy abultados. Y ella es de cara finita, lo malo es de cara finita. Si Katy tuviera clase 2, no le iría bien su perfil con su cara. ¿Por qué? Porque eres de músculos pequeños y se va a ver obviamente súper, ¿no? Protruido. Entonces miren ahí. Ya vamos a hacer análisis a nivel facial, que eso es una clase solo, vamos a ver facial, para que vean la diferencia. ¿Sí? Lo que vimos en clase 2, miren, ahí está. Retroclinación, palatinización, retroquelia de los centrales y protrusión, proclinación y vestibularización de los laterales. En el uno se me puede aumentar el overjet y en el otro se me altera el overbite. Miren, aquí es una mordida profunda, por eso también ya hablamos de sobremordida cuando les dice el cuadro. Hay muchas terminologías y les doy todas. ¿Por qué? Porque los libros de hoy ya les hablan así. ¿Ya? Entonces no les hablan de overjet, les pueden hablar de resalte y van a decir, no me dio tan mal es de ese man que no me dio, y encima más es medio drástico en oclusión. Y no es eso, sino que les doy todo. Y así se confunden algunos chicos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que es aquí. ¿Saben qué es lo malo suyo? Yo he visto en general cada que doy ya de ahí esta subdivisión. Es que se me enamoran de las inclinaciones de los incisivos. Ya no les interesa ver el molar. Solo ven las inclinaciones y ya es clase 2 subdivisión 2. O es clase 2 subdivisión 1. Ojo, esto es a los que les gusta el fútbol como el fútbol. Se ve de atrás para adelante. Nunca nos enamoremos de los incisivos. Cuidado. Es el peor error que pueden cometer. Por eso les he dado clases así, al revés, empezando de Andrews, no de Ángel, porque si yo les daba esto primero, en Andrews se me iban de boca. ¿Ya? Entonces es lo que estaba viendo esas fallas y cambié ese, llamémoslo performance dentro del contenido, y invertí los contenidos. Entonces, de atrás adelante, hagan de cuenta que ustedes son los pasabolas y están atrás del arco y ven todo el fútbol, ven toda la falla desde atrás, porque ustedes desde la media no van a ver la falla. Y peor desde arriba, pero están detrás del arco, ustedes van a ver todo el fútbol bien. Lo que no ven el resto ven ustedes. Lo mismo es de atrás adelante, entonces no se enamoren de las inclinaciones dentales. Porque típico, sí es una clase de sí, puede ser mordida profunda, pero puede ser clase 1. Ya van a ver un caso de mordida profunda por una agenesia dental, pero es clase 1. Y no es que sea clase 2, no siempre la mordida profunda va a ser clase 2. Pueden haber agenesias, pueden haber disminuciones dentales, pueden inclusive haber falta de crecimiento óseo y puede ser clase 1. Entonces hay que tener cuidado. Y todo esto se analiza con el cirujano maxilo, ¿no? Tiene clase 2, dice, yo te dejo en clase 1 y el esqueleto te queda magro, vas a ver si es que aumentas mandíbula, vas a ver si recortas maxilar y le dejas bien. Entonces esto es a la par. ¿Sí? No sé quiénes asistieron al último congreso, dimos algo, por ahí di algo de cirugía automática, una clase 3, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Entonces estos clases 2, normalmente el clase 2, subdivisión 2 nos engaña, es perfil recto, casi siempre. ¿Por qué? Porque en el 1, mi mano izquierda es del diente y mi mano derecha es del labio. En el 1 está inclinado, ¿no es cierto? Proclinado, entonces hace que se vea más allá mi labio, pero en el otro está hacia atrás. Y hace que mi piel, mi tejido blando se cuelgue y me confunde con un recto. Entonces cuando veamos recto no nos confiemos. Porque típico, perfil recto, ese man me dijo que era clase 1, entonces está cierto. Y sin ver el resto, también se enamoran solo viendo el perfil.
¿Ah? En el otro, ¿cómo tenemos? Tenemos un overjet reducido, sí, porque el hecho de que sea profundo, ¿qué pasa? Los incisivos superiores están sobre los inferiores y a veces el overjet es de 1 o a veces casi nada, ya de medio. ¿Qué más? Miren, las coronas ya hablamos, ya les puse en el cuadrito, por eso les hago siempre un cuadro para que le comprendan. Acá esto estamos dando un resumen individual nada más, pero acá está toda la ciencia. ¿Sí? La bioversión de los incisivos laterales, que ya sabemos, su vestibularización. Miren, en cada diapositiva pongo todas las diferentes vocablos o definiciones, un nombre científico. Perfil facial, miren, recto o levemente convexo. Estos manes nos engañan. Por eso yo les entiendo a las mujeres que tienen malos gustos. Se fijan en lo primerito que ven y luego ya cuando ya es tarde recién se dan cuenta de las fallas del pan. Entonces yo normalmente a las chicas les apodo clase 2 subdivisión 2, porque se enamoran de lo primerito que ven. ¿Sí? Esas son las diferencias. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias en general? Recordemos nuevamente, clase 1, clase 2 subdivisión 1, perfil convexo, ¿no es cierto? Déficit de sellado labial. ¿Qué más? Labio hipotónico, músculo metoniano agresivo, respirador oral, sellado labial. Y hay una parte, hablando funcionalmente, esto nunca pueden olvidarse. Todo clase 2 tiene esto de acá que se llama deglución atípica. ¿Qué significa eso? Lo que les decía de la comida. Y no solo en la comida. Hay gente que no puede pasarse ni una loratadina, no puede tragar. Se llama disfagia. Por eso se llama deglución atípica. A ese fenómeno de deglución atípica se le denomina disfagia, es decir, la imposibilidad de tragar bien, ni siquiera la saliva. ¿Ya? Entonces, si tú le dices, se pasa el agua y no puede tragar, y te dice no, ya estamos complicados. Porque automáticamente esto de aquí hace que mi carrera como odontólogo y peor como ortodoncista me toca hacer interconsulta y hace que sea multifactorial. Me toca ir al otorrino, me toca ir al fonoaudiólogo, me toca ir al terapista de voz. Ya hoy les voy a indicar por qué. Ya vamos a ver la parte esqueletal. Ahorita solo estamos viendo del paso. Nada más. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Ya? La 3, hasta ahí. Vamos a descansar. Si quieren tomen los antecedentes. Si en la 2 era protrusión, en la 3 era retrusión. Si en la 2 era retrognasia, en la 3 va a ser prognasia. Listo, ese es el chiste, no aprenderlos de memoria. Claro. Si es que yo les digo, la clase 3, verdadero o falso, la clase 3 se encuentra en protrusión, verdadero o falso. ¿No? En protrusión o falso la 3. Si yo les digo está en prognasia, verdadero. Si yo les digo está en retrusión, verdadero. Entonces, siempre acuérdense, si el lumen maxilar está delante, el otro está atrás. No existen los dos a la misma altura. Si los dos existiesen a la misma altura, vamos a poner un nombre especial y les voy a poner en mayúsculas. Biprotrusión. Literal, trompudo puro. ¿Ah? Solo ahí hay dimensiones iguales, pero en clase 2 no. Y en clase 1 es normo-oclusión, oclusión normal, oclusión fisiológica o clase 1. Así. No hay medias tintas en oclusión. ¿Sí? Aquí no es que le veo medio viradito y por eso quería que nada, aquí hay parámetros. ¿Sí? A los años que me hacen hacer fichas mnemotécnicas, así estudiaba yo. El resalte es el overjet y la sobremordida es el overbite. Sobremordida, sobreoclusión, también le llaman los libros ahora. Ok,
Yo les invito a que se compren Hawkinson 7, no va a ser Hawkinson 6 o 7, no va a ser un gasto, porque eso les va a servir toda su vida. Y les explica como aguaguas de Hawkinson 7. El 6 y el 5 es más, palabras más técnicas, como que uno vuela, pero el 7 lo diseñaron para pregar, súper bueno. Hawkinson 7, $85-90 es una buena inversión. Hay libros que valen la pena comprar. O sea, son 4 jabas menos, ¿no? Oclusión Hawkinson 7, séptima edición. Es el que controla el link. Sí, la 5 y la 6 también vale, pero en realidad la 7 es una barbaridad. Yo recién lo compré porque en realidad hablaba con un profesor de otra universidad y decía, ok, y me dijo en realidad me puse a leer ciertas cosas, no leí todo, pero me gustó ciertos detalles. Yo cogí, lo compré, me puse a leer y sí, o sea, está súper explicado. Open. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Bueno, ahora sí que estoy con el equipo completo porque me faltaba el Santi, acá están mis otros 2 guaguas. Venga, Santi, aunque ya le conocen al Santi, ¿no? Pero es bueno presentarle a mi padre. Sí, es ayudante. Es el mejor amigo de Mil. Yo les decía, Bueno, chicos, se me va mi mano derecha y está por irse, pero están están empezando a salir los dactilares de la derecha. me parece ¿no? bien, me parece bien. Sí, toca estar viendo. Y el siguiente lunes vamos a ver si es que podemos trabajar laboratorio, que tenemos 3 horas, Santi. ¿De una vez? ¿O quieren el viernes? ¿Para cuándo quedamos los de Expo? O sea, ya tenemos los textos. O hagamos este viernes. Hagamos este viernes mejor. Llega para confirmar. Doc, pero el viernes no tenemos clase. El jueves. Perdón, jueves. El jueves. Vamos a hacer práctica de impresiones. Grupales. Entonces, Grupales. ya se presenta Santi, les damos las indicaciones de Ya qué te van veo, a tranquila, traer. baby. Sería este jueves y el próximo lunes. Las 2 primeras horas vamos a recibir igual a articulador para que ya empiecen a entregar los trabajos, y la segunda hora vamos a seguir con clase. Ya. Sigan nomás, Santi, no les pregunto. Bueno, chicos, dándoles primeramente la bienvenida. Sé que algunos me conocen, otros no, así que me presento ante ustedes. Soy Santiago. Estoy aquí para colaborar con ustedes este periodo de verano y de ahí nada más se acaba, lastimosamente. Me voy a la rural, así que nos debo estar viendo después de un año, posiblemente. Y en este periodo vamos a tratar de avanzar todo lo que es práctica, para que ustedes vayan con ese conocimiento más que teórico también, que refuercen, pero totalmente sabemos que en odontología todo es práctico, así que hay que tener los materiales necesarios, el instrumental también que sea el adecuado, y si vamos a utilizar articulador, les recomiendo comprar, sí, porque cuando lleguen a clínicas que ya van a tener posiblemente ustedes clínicas de rehabilitación, van a utilizar el articulador. Y muchas veces ustedes piden prestado, que a veces se puede, ¿no? A veces te da ahí el chance de que te preste a alguien que ya salió o que te puedan alquilar, pero muchas veces, también ellos necesitan y ya no tienes el tiempo. Y algunos docentes en clínica te mandan a hacer trabajos totalmente en articulación, por más pequeños que sean. Entonces, recomendable que ustedes tengan sus propios instrumentales y sus propios equipos. Y el equipo, inviértanlo. O sea, odontología es para invertir, chicos, porque lo que ustedes van a comprar empleado muchas veces va a funcionar después, ¿sí? En lo que es instrumental. También hay variedades, ¿no? Variedades de lo que pueden encontrar, como ustedes se sientan cómodos. Pero siempre traten de invertir en ustedes, en su educación, porque eso les va a servir. Caso contrario, muchas veces compran marca Patito, marca ahí la que encuentren, la más barata. Y sinceramente hay cosas o instrumentales que no sabemos ni cómo utilizar, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a tener un articulador BioArt, y el anterior semestre me asomaron con un articulador que no sabía ni qué marca era, y por más que vimos en YouTube, no dimos pie con bola de cómo poner ese articulador a funcionar, ¿sí? Así que
traten de ver lo mejor para ustedes, chicos. Esa es mi recomendación, que les vaya bien este intersemestre, son pocas semanas, así que le vamos a dar duro a este tiempo y más que todo a la práctica, que es necesario para nosotros. Más que todo hay prácticas sencillas como las impresiones, que ya deben tener conocimiento, algunos ya trabajan, otros ya han pasado por las impresiones, tengo allá algunos que ya fueron mis estudiantes, que son buenos, así que también espero verles aquí que también demuestren lo que son y darles las bienvenidas nuevamente y que les vaya bien en estas 4 semanas, 5 semanas, 5 semanas, chicos. Así que éxitos, muchachos, y estoy aquí para conectarles. Eso me vemos. Gracias, Santi. Dentro de lo práctico, chuta, sí soy periodo también. Y si fuera materiales dentales yo dejo pasar, pero necesito que la primera hora de clases vamos a hacer práctica de tomas de muestra, ¿sí? ¿De lunes? No. Del El Jueves. jueves. Y vamos a tener cuidado porque no acepto una mala impresión. ¿Ya? Aquí, si empezamos a gatear mal, olviden que van a correr bien. Soy súper exigente en mis impresiones. Ya no es lo mismo que materiales dentales, ahí solo aprenden, ven y ahí les dejan pasar. Y con eso les ayudo, porque ya llegarán a dentística, no sé con quién cojan, pero en dentística tiene que estar súper bien la impresión. Van a empezar a trabajar con otro tipo de material y ese material, ustedes les va a dar la universidad, pero si ustedes se jalan, les toca pagar material. ¿Ya? Entonces ya no tienen el mismo tiempo que van a tener 1 hora para hacer, pero luego ya no. Hay que tener cuidado. En las impresiones soy súper exigente. ¿Ya? Primera hora, todo lo malo les voy a decir que está bien. Todo lo de 8 les voy a decir que tiene 10. Todo lo de 5 les voy a decir que tiene 7. Segunda hora, al César lo que es del César. Si tengo que poner 3, pongo 3. ¿Ya? Y la prueba práctica ustedes van a subir aquí en el articulador. La primera práctica ustedes ponen aquí y la segunda vienen sin nada y la vuelven a poner. Es la única forma de saber que ustedes van a saber. Saben montar más que todo, porque hay Y complicaciones eso es de montar. es que en realidad todo va de la mano, chicos, y no es porque yo quiera hacer la vida imposible. Me tocó una materia linda, pero árida. Me tocó una materia hermosa, pero muy complicada. Complicada llamémoslo lo imposible. Complicada en el sentido de que es todo. Que es morfología, es anatomía, es fisiología, absolutamente todo. Entonces, lo que les decía Katy mientras estábamos en el cafecito, los que se quedaron, esto es una recopilación de todo. Y si algo yo no sé, ustedes hagan la autoconciencia. A ver, no aprendí bien anatomía, ok. Voy a estudiar ATM, voy a estudiar bien temporal, no me acuerdo, ok. Listo, ya sé qué es relación céntrica, ok. No me sé bien los accidentes, no sé qué son facetas lisas, qué son facetas armadas, no sé cuándo habla de intercuspidación, cómo es, entonces voy a repasar morfología. Vamos a ver diagnóstico clínico, radiográfico. O sea, ustedes van a tener que pasar su semestre, su parcial, o como quieran llamarlo, el verano, diagnosticando radiográficamente. Y les doy una radiografía y me tienen que dar edad dental del paciente. Solo así, yo sé que van a pasar ustedes y van a saber. Y yo quiero que ustedes, como los que ya han pasado, saber que digan, recibí con el doctor Luis, y saben más que los de octavo y noveno, y muchas veces que hasta los que ya salieron. Y ese es mi reto. Ese es mi reto que yo me he planteado este año y el próximo. En oclusión, hacerles los mejores diagnosticadores que existen en el país y, si Dios quiere, en el mundo, porque no hay diagnosticadores. No hay diagnosticadores. Y del diagnóstico parte todo, absolutamente todo. Si yo diagnostico bien, así tenga el peor especialista, yo sé que voy a ir de la mano. Pero si yo diagnostico mal y así tenga el mejor especialista, no me vaya de la mano. Entonces, algún profesor en mi vida antigua, que en paz descanse, decía, esto es como la vida. Si uno se salta un paso para correr, no estamos bien. ¿Sí? Entonces tenemos que gatear, gateemos con gusto. Gateemos, peguémonos el suelazo, listo. Después nos paramos y mientras nos paramos nos volvemos a caer. Y así hasta ir cogiendo fortaleza. Y con esa fortaleza vamos a ir aprendiendo. Tampoco les voy a decir que quiero impresiones de 20 sobre 20.
No, porque estamos empezando, pero sí quiero exigir ya no sobre 10 mínimo 7. Entonces quien me ha visto sacar impresiones va a decir sí, el doctor toma así. Yo hablaba alguna vez con Katy, hay muchos rehabilitadores que tienen 1000 años más que uno y toman una impresión peor que cuando yo empecé. Y es facilito decir al laboratorio, el laboratorio es el malo. O se equivocó el rehabilitador. Pero nunca decimos yo me equivoqué. Entonces, eso es la parte importante. Entonces, quiero que sean de acá mucho y de acá más. Porque esto es malo. Y ahorita empiezan ese mundo malo, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, aquí lo que alguna vez les dije. A veces la mente no manda tanto lo que manda una mano. Yo creo que 50-50. Porque hay excelentes alumnos de 10 sobre 10, pero que en el momento de la práctica no. O al revés, hay alumnos que no son tan buenos académicamente, pero empiezan a meter mano y plum. Tengo muchos ejemplos que decirles. Había un alumno que empezó mal, ¿no? Hace dos semestres. Sí. Estaba perdido. Yo le decía a Santi, si pases un milagro, literal. Cogió, se paró en el diagnóstico, la mejor nota de todos. Y el práctico, la mejor nota de todos. Él tenía que sacar sobre 40, 35 y sacó 40. Le salvó su práctica y le salvó se cogió, se paró, nos dijo todo. No tuvimos ni que objetarle, porque a todos, oye, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Tocaba sacarles. Pero él lo cogió, se paró, papá. Y a mí me cerró la boca. Y es uno de los mejores en diagnosticar. No sé qué tal sea en el resto, ¿no? Pero en oposición es una barbaridad ese muchacho. Ya está trabajando, está haciendo sus prácticas en una clínica X, está súper bien, está contento y eso es lo que uno quiere, ¿no? Así que chicos, eso es, no, como les dije, no, yo sigo siendo el mismo, lo único que cambia es la materia. No sé, Miguelito, no sé si tienes no sé si le pueden aumentar en el grupo a la nueva compañera para que le manden por ahí los materiales. Ese es el de ortodoncia. Para poder nosotros focalizarnos en Queso, eso. piedra normal. Entonces, a ver,